Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Regresamos a esta primera edición de Radioanálisis cuando son las 8 de la mañana con 33 minutos. Vamos a hablar, por cierto, en nuestro panel de conversación de muchos temas, pero antes saludamos a la editora general de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Buen día, muy bien, como día lunes. Sí, empezando ahí... Con ánimo. Con un ánimo, pero con dudas. Respecto de si vamos a llegar con este mismo ánimo al miércoles, por ejemplo, porque ya el jueves, viernes empieza a retomar un poco la alegría. Bueno, y vamos a saludar, por cierto, a quienes son parte del panel del día de hoy. En primer lugar, la vicepresidenta de Revolución Democrática, estudiante de Ciencia Política, ex dirigente estudiantil de la FEUC, Araceli Farías, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Araceli? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Claudio, Montserrat, Alexandra. Un gusto estar con ustedes acá. No, el gusto es nuestro. Y por supuesto también saludamos a la exintendenta por la región de Atacama, actual tercera vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Alexandra Núñez. ¿Qué tal, Alexandra? Buenos días. Hola, buen día lunes. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Sí, pues bueno, día lunes y día donde comienzan las votaciones en las comisiones del Consejo Constitucional. Se esperaba harto este momento porque ahí es donde todos muestran sus cartas, ¿no? Sabemos que hay enmiendas, no indicaciones, enmiendas que son bien controversiales, particularmente las que ha presentado el Partido Republicano. No ha habido un ánimo de consenso, de llegar a acuerdo las semanas previas, sino más bien lo contrario, recriminaciones cruzadas y también un llamado de cierto sector de la izquierda, anticipándose harto, porque todavía no tenemos el texto, a votar rechazo. Bueno, esa es como la antesala de este inicio de las votaciones, y ahí pedirles una reflexión general del proceso, de cómo ha avanzado, también de esta posibilidad, como lo señaló José Antonio Kast la semana pasada, de que si es que no se aprueban determinadas enmiendas, en este caso del Partido Republicano, también ellos podrían llamar a votar en contra. Entonces tendríamos un en contra por la izquierda y por la derecha, ¿no? Una cuestión bien particular. Bueno, ahí partir preguntándoles, pues, Alexandra, ¿cuál es tu mirada al respecto? Bueno, yo creo que este es un tema bastante controversial y bastante delicado, digamos, porque todos sabemos que la constitución o una nueva constitución lo que marca el destino de este país por los próximos años. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un tema complejo, la situación es compleja cuando tenemos a un partido que tiene la mayoría de los votos para aprobar y que ha presentado un sinnúmero de enmiendas que, como tú lo has dicho, hoy día se empiezan a votar y que algunas son complejas, que de una mirada todavía eh, bastante por encimita, no en la profundidad, no sabemos cómo va a quedar el texto, pero que sí las diferentes interpretaciones y declaraciones que se han hecho, claramente desde mi opinión, significan un retroceso a lo que tenemos, desgraciadamente, digamos, ya hay muchos que no estamos contentos con la constitución que tenemos, obviamente todo aquello que significa un retroceso complica aún mucho más y sobre todo en los derechos civiles de la población. Yo creo que ese es un tema delicado. Y el Partido Republicano, bueno, como lo dijeron ayer varios panelistas en un sinnúmero de debates políticos, tienen una piedra caliente en las manos porque tienen la mayoría de los votos para aprobar un sinfín de enmiendas que claramente no representan a la población del país y que vamos a retroceder en derechos, que nos va a poner en una situación a 50 años atrás, digamos, y yo creo que ahí hay un tema de responsabilidad política que ellos tienen entre manos y que debieran tratar de llegar a acuerdos y consensos en términos de que la Constitución de verdad represente al país o los grandes deseos que tiene este país de tener un marco institucional que los rija, digamos. Así que yo creo que ahí hay una cuestión política súper compleja en términos que el llamado incluso de gente de partidos que están en la derecha a pensar en Chile, a salir de la cosa coyuntural, un poco miserable en la que estamos, y pensar en el país, mirar hacia el horizonte
Y claro, yo no logro entender las declaraciones del señor Katz. No las logro comprender, digamos, que como estando en una situación mayoritaria para poder aprobar ciertas enmiendas, dicen que si al final, bueno, esto no los satisface, lo que ellos mismos han hecho de esta construcción, van a llamar a votar rechazo. No logro todavía internalizar cuál es el proceso mental que tienen ellos en su cabeza, digamos. De verdad me lo encuentro súper complicado. Sí, solo para complementar a la encuesta CADEM que se dio a conocer anoche, hoy día, da cuenta de que un 24% aprobaría, consultados al día de hoy, digamos, esto evidentemente es una fotografía del momento, del estado de ánimo actual, un 24% aprobaría y un 56% rechazaría la nueva constitución, lo que es consistente con otras encuestas que incluso dan un nivel más alto de rechazo. Sí, y a este nivel alto de rechazo también hay que sumar el nivel de desconocimiento, porque efectivamente también hay un porcentaje de personas que dice rechazar y ni siquiera sabe cómo ha ido el proceso o qué dice, o etcétera, etcétera, sino que ya es básicamente un desencanto en general con todo lo que ha pasado en los últimos años. Araceli, ¿cómo lo ves? Bueno, coincido con Alexandra de que es complejo y preocupante, mayoritariamente por los retrocesos civilizatorios que se ven en muchas de las enmiendas impulsadas por el Partido Republicano. Y por lo demás, si bien nos podemos quizás remontar hacia el 7 de mayo, donde el mismo Kast hablaba como de cuidar el proceso, de la responsabilidad política, de que iban a ser conducentes en este camino. La verdad es que al día de hoy no lo han hecho. Su discurso ha vuelto a cambiar en 180 grados y vemos que a pesar de que tienen la presidencia de la mesa, de que tienen la mayoría, no están asumiendo la responsabilidad política que se les dio a través del voto el 7 de mayo. Es más, han sido una fuerza que se ha negado constantemente al diálogo, desde la confluencia de partidos y de sensibilidades que están representadas en Unidad para Chile. Han hecho llamados desde el día 1 a sentarse a conversar de cuáles son los acuerdos a los que se pueden llegar para una constitución quizás más mínima, pero que justamente permita desarrollar los anhelos y los programas de gobierno hacia el futuro y que se pueda dar una señal política importante a la ciudadanía. Y la verdad es que han sido totalmente esquivos con ese llamado. Ya se hizo público una carta la semana pasada de los partidos miembros de esta articulación que en esta ocasión me enorgullece, contrario a lo que fue la convención pasada, que el oficialismo en este caso esté actuando en bloque y con unidad, porque creo que es muy importante para poder también no generar retrocesos respecto a la comunicación dentro del órgano, pero los mínimos que se han establecido dentro de nuestro conglomerado son, la verdad, cosas bastante sensatas por las que debiésemos estar todos de acuerdo, que son básicamente la estabilidad institucional, los principios de igualdad, hablar de derechos sociales, de seguridad, de lucha contra la corrupción y los abusos, de protección al medio ambiente y habilitación de este proceso democrático. Y la verdad es que no han acusado recibo. Y ahora para la votación de las enmiendas creo que lo clave va a ser el comportamiento de Chile Vamos. Hemos visto que, por ejemplo, en la etapa del proceso de la comisión experta ha habido una disposición de ellos bastante conciliadora respecto a los puntos que necesitamos para avanzar como país. Pero hoy parecen estar tironeados porque de hecho el Partido Republicano los denigra incluso con términos como derechita cobarde. Entonces hay una ruptura ahí que es bien interesante, que no la habíamos visto antes, respecto de qué se pone en la balanza, si el bienestar de nuestro país y el avance de este proceso democrático o el retroceso a través de las enmiendas que han ensuciado el proceso del Partido Republicano. Sí, bueno, a propósito del Partido Republicano, que hay algunos que apuntan como un factor para
un cambio de tono en estos 50 años del golpe civil-militar. Los quiero llevar a ese tema porque este fin de semana hubo varias declaraciones, pronunciamientos, como ya es habitual mientras nos acercamos a la fecha. Quedan 2 semanas aproximadamente para que esto se cumpla, ¿no? Este 11 de septiembre. Y han aumentado las críticas al gobierno, por un lado, por esta conmemoración. Ayer el ministro Cordero decía, esto tiene que ser una conmemoración de dolor, ¿no? Dando cuenta que va a tener un tono más sobrio, ¿no? Y por otro lado está la diputada Carmen Hertz, que ella de alguna manera para estos efectos habla a nombre de su partido, dando cuenta de una cierta molestia, ¿no? Por la conmemoración que está preparando el gobierno. Eso por un lado. También ha habido pronunciamientos de expresidentes, también de la hija de Salvador Allende, la senadora Isabel Allende, quien señala que no hay una verdad oficial respecto de esto, pero sí tendría que haber un consenso respecto, por ejemplo, de la condena del golpe de Estado. Bueno, en la antesala, que es algo que nos va a tener bien ocupados, ¿no? Hablando de este tema las próximas 2 semanas. Este es más o menos el escenario, el contexto. La semana pasada hablamos de las declaraciones negacionistas, del tono también en la Cámara de Diputados. Ahí, Alexandra, ¿cuál es tu mirada ya a 2 semanas de que se cumpla esta fecha? Tema, siempre lo he dicho, estos temas, o por lo menos desde mi perspectiva, estos temas tienen que ser tratados más allá de la subjetividad que cada uno tiene, la interpretación que puede hacer, de las explicaciones que se da, la secuela que dejó aquello, las víctimas, a los que sufrieron el dolor, el exilio, la muerte, la desaparición de sus seres queridos, merecen todo el respeto, sobre todo de la clase política, digamos. Entonces, porque yo creo que uno muchas veces dice frívolamente, hay que ponerse en la situación de otro. Yo creo que es súper difícil ponerse en la situación de aquellos que sufrieron tanto dolor. Primero decir que lamentablemente este país no, quizás a lo mejor pedir que todos tengamos una verdad oficial y que coincidamos en ella sería mucho pedir, ¿ah? Quizás es ajeno a la naturaleza humana. Pero obviamente, si bien no hay una verdad oficial en cuanto a cuáles son las causas, qué fue aquello que gatilló esta situación tan dolorosa, sí hay verdades oficiales en cuanto a los detenidos desaparecidos, hay testimonios escritos, todos los casos que están graficados, y eso es una verdad oficial. El informe RETIC y todos aquellos que pudieron de alguna manera escribir sobre esto, esa verdad oficial, esos hechos que son parte de esa verdad oficial debieran ser respetados. Bueno, y yo creo que las declaraciones de la senadora Allende son un acto de grandeza, ¿ah? En términos de decir y reconocer cuál es la situación actual, en términos que, claro, capaz que no seamos capaces de tener un solo relato de aquello que pasó, pero sí de lo que debiéramos tener es una convicción profunda de que aquello no debiera volver a ocurrir nunca más, y todos los esfuerzos de la clase política debieran estar enfocados en ponernos de acuerdo primero que aquello nunca más un conflicto político, un desacuerdo debiera terminar en aquello que causa tanto dolor, que nunca más nadie por pensar distinto debiera sufrir la represión del Estado. Y por lo tanto, eso sería básico, ¿ah? Yo creo que es el piso mínimo al que debiéramos aspirar en los deseos de futuro, de poder construir un país donde se respete a todos, donde nuestros chicos y chicas, los niños, aprendan desde la cuna que todos somos iguales, que merecemos las mismas oportunidades y que no debemos ser, y que tanto dolor no debiera volver a repetirse. Entonces yo creo que aquí hay actos de grandeza de aquellos que sufrieron mucho dolor en cuanto a cómo explicarlo, pero también a declaraciones súper miserables de aquellos que sí reconocen que esto quizá no debiera, pero más que buscar los consensos para el futuro, se enfocan en buscar los culpables de aquello que sucedió. Y yo creo que los culpables en mayor o menor intensidad, cada uno o cada grupo, cada partido sabrá las responsabilidades que le caben o le competen en aquello, pero el consenso básico debiera ser que nunca más. Entonces yo creo que buscar las culpas
es súper, a estas alturas y en estas semanas en que debiéramos recrearnos en aquello que de nuestra responsabilidad y esforzarnos y comprometernos que nunca más aquello debiera ocurrir, buscar las culpas de esta altura. Y además yo leía ayer que todos fuimos responsables, pero los actos de buscar de alguna manera no volver a repetir aquellas causas son bien escasos por cierta clase política. Muchos se dieron cuenta, declaran hoy día que se dieron cuenta al corto plazo o en el corto tiempo que la dictadura iba a desembocar en todo el dolor que nos llevó, pero tampoco hoy día, 50 años después, decir aquello también me parece, sobre todo de la clase política, me parece súper mezquino porque yo no vi acciones enfocadas en convencer a mi sector político en que aquello no debiera ocurrir. Así que yo creo que es una etapa súper compleja que ojalá nos sirva, que nuestras convicciones sobre la democracia, defender y sobre todo comprometernos con los derechos humanos, debiera ser nuestra misión en estos 15 días y para siempre, ¿no? Pero sobre todo en estos 15 días que nos ayuden a reflexionar, a cavilar sobre aquello de que, más allá de las explicaciones que cada uno le dé, pero claramente comprometernos en que aquello nunca más debiera ocurrir. Ujú. Araceli, a propósito de eso que menciona Alexandra, efectivamente ese es el mínimo común que uno pudiese aspirar, se debiese alcanzar en una conmemoración como esta, pero lamentablemente ha ocurrido lo contrario y va un poco en lo que menciona Alexandra, en esta postura que ha tenido la derecha durante todo este año de decir, ok, nosotros condenamos las violaciones a los derechos humanos, condenamos el golpe, pero ustedes me condenan lo que ocurrió antes. Y eso en cierta forma empuja a que habría una suerte de justificación al golpe de Estado, cuando los golpes de Estado no son justificables bajo ninguna circunstancia. Entonces hay ahí un juego de tira y afloja que aparentemente no va a tener una resolución, por lo menos de aquí al 11 de septiembre, difícil que se dé. Pero lo importante es ver qué va a pasar después, si es que a lo mejor el ánimo o la fecha crispa un poco la situación y ya después todo decanta y se puede avanzar en este mínimo común, pero hasta ahora se ve complejo. Efectivamente se ve complejo y creo que es lamentable de que a 50 años del golpe, a lo mínimo que podamos aspirar es de que haya un compromiso por no quebrantar la democracia y de que esto no vuelva a pasar. Y que en lugar de eso tenemos a un sector político que está tratando de jugar al empate con los horrores cometidos en base a la situación política que estaba viviendo el país antes de aquello. Ayer estuve viendo la entrevista del expresidente Sebastián Piñera y ese ahínco, esa necesidad de resaltar sobre lo que había antes y que la derecha tenía, o sea, que la izquierda tenía que reconocer que había una situación para que se pudiesen reconocer los horrores, creo que es una forma poco civilizada de abordar esta situación. Si bien cada uno, por supuesto, puede tener su interpretación sobre la historia de Chile, sobre cómo se condujeron distintos procesos históricos, lo que no se puede relativizar ni poner en duda es que el golpe de Estado en nuestro país no tiene justificación alguna, bajo ninguna circunstancia, por caótica ni desesperada que se vea la situación. Siempre va a haber una vía democrática y posibilidad de hacer lo correcto, y es ahí donde también entra en temor de si hay tanta insistencia en este punto, con que y ese resalto que hacen de que la historia no comienza el 11 de septiembre, a mí me entran serias dudas del compromiso democrático de los sectores de derecha en nuestro país. Creo que pareciera que para ellos aún hay como un espacio donde es justificable, y eso es lo más peligroso de esta conversación, porque eso quiere decir de que nos estamos comprometiendo de que la democracia sea puesta en valor en un futuro cercano o lejano,
y creo que eso es un retroceso civilizatorio enorme y además es un retroceso con conversaciones que se han tenido en los años anteriores, con lo que fue la conmemoración de los 40 años, de los 30, y respecto también de los pasos que dio en su momento a través de las comisiones, a través de algunos pronunciamientos también y reconocimientos que se hicieron desde las fuerzas militares. Creo que incluso hoy negar de que hubieron, por ejemplo, violencia sexual como una herramienta de tortura, siendo que siguen habiendo mujeres que fueron víctimas de ello y que son testigos de esas horrorosidades, creo que es bastante preocupante. A los 50 años esperaría que pudiésemos haber hecho algo más como compromiso político de todas las fuerzas que participamos acá en la arena nacional, avanzar hacia la recuperación y reparación de las víctimas, recoger en las nuevas generaciones de la importancia de no repetir esto, de que no se relativicen estos hechos, porque hoy hay niños viendo televisión, jóvenes escuchando estas palabras, y el día de mañana van a ser adultos que van a votar, que van a repercutir también estos mensajes, y si no le ponemos freno hoy, la verdad es que nos vamos a hundir en una situación en la que lo más perjudicado va a ser nuestro orden democrático y el pacto que tenemos como sociedad de resolver nuestras diferencias a través de los órganos correspondientes. Sí, pues bueno, y siempre es bueno dar un debate en una democracia respecto de las causas que llevaron a ciertos procesos históricos, pero parece que se apunta solamente a una parte, ¿no? Porque, y de hecho hay quienes señalan que este es el factor primordial. Recordemos que hubo dictaduras en toda América Latina, no solamente en Chile. Habría sido raro que Chile fuera la excepción, además por las características del gobierno, pero la intervención extranjera, particularmente de Estados Unidos, que venía urdiendo esto desde hace harto tiempo, antes del 11 de septiembre, es un factor que no se puede soslayar, ¿no? El hecho de que el presidente Allende iba a convocar un plebiscito, la semana pasada se desclasificó un audio de Orlando Letelier que daba cuenta de eso, fue reafirmado también por Sergio Vitar, da cuenta que sí había una alternativa democrática, ¿no?, a la crisis política, y hubo sectores, no solamente militares, sino que primordialmente civiles, que tomaron la decisión política de implementar un golpe de Estado. Si vamos a analizar las causas y la parte previa, esa parte no se puede soslayar, y yo creo que los que están proponiendo que esto se abra, no van a salir muy beneficiados si es que este debate se da, digamos, con todos los antecedentes sobre la mesa, porque son hechos históricos. Ahí esto está súper documentado, por lo tanto, solamente apuntar al dedo, con el dedo a un sector, en este caso a la izquierda, ¿no?, o parte de la izquierda que se radicalizó bastante, yo creo que no es contar la historia completa. Uh-huh. Sí, bueno, vamos a seguir hablando de este y otros temas acá en este panel de conversación. Son las 8:57, 8:58 prácticamente. Vamos a aprovechar de hacer la pausa que corresponde a esta hora. Al regreso vamos a estar analizando más temas junto a Araceli, junto a Alexandra, Montserrat, en fin. Así que vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Relatos Personales a 50 años del golpe. Una serie de podcast preparado por el equipo del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, con testimonios íntimos que no están en los libros de historia, pero que suman a la memoria colectiva del país. Autores: Claudio Medrano, Eduardo Andrade, Joana Carvalho, Osiel Moya, Natalia Palma, Fernanda Araneda y Sebastián Saavedra. Dirección: Diana Porras.
Relatos personales a 50 años del golpe, un podcast de Radio Universidad de Chile que tiene por propósito contribuir a la memoria histórica y a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Escucha los estrenos martes y jueves a las 16 horas, con repetición el día sábado a las 16 horas y el día domingo a las 15 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. También en radio.uchile.cl y Spotify de la radio que piensa. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes, te esperamos. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un Bello Sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Radio Universidad de Chile, a 50 años del golpe militar. Educación para la democracia, comprometidos con la memoria y los derechos humanos. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis, son las 9 de la mañana con 1 minuto, estamos junto a Montserrat Rolano, también a Araceli Farías, vicepresidenta de RD, también la exintendente por la región de Atacama, actual tercera vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Alexandra Núñez, en este espacio de conversación que tenemos diariamente acá en todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Y para continuar un poco lo que estábamos hablando antes de la pausa respecto de lo que va a ser la conmemoración de los 50 años, etcétera. Y a propósito de una entrevista que tuvo el expresidente Sebastián Piñera, donde dijo varias cosas, Montserrat. Sí, pues bueno, se refirió a varios temas, no solamente relativos al golpe de Estado, sino que también su rol durante el estallido social. Y surge una pregunta, un debate sobre el rol que tuvo la izquierda o las izquierdas durante el estallido social. Se ha hecho una suerte de comparación o de empate, ¿no? Sobre todo ahora que están movilizaciones secundarias nuevamente. Así llamando a evadir con el metro, tema de esas la evasión, o hay unas declaraciones del ministro Cataldo donde se enredó un poco, ¿no? Donde se justificaba, ¿no? El tema de la evasión el 2019. Bueno, ha resurgido este debate y ayer también en una entrevista en el diario La Tercera, el exministro del Interior, Gonzalo Blumel, plantea que él esperaba que la centroizquierda aprendiera de la crisis del 73, pero en el estallido social se sedujo con la idea de derribar al presidente Piñera, y él recuerda también en esta entrevista que un día después, no recuerdo si fue exactamente así, pero él lo dice, un día después el Partido Comunista estaba
pidiendo que el presidente Piñera renunciara, cosa que efectivamente ocurrió. O sea, el presidente del Partido Comunista llamó a que renunciara. Bueno, y no solamente él. Ahí te lo pregunto, Araceli, ¿cómo lo ves tú también desde tu sector, desde el Frente Amplio, del rol que tuvieron en ese momento, que se ha prestado para muchas, ¿cómo decirlo?, empates, ¿no? Respecto del comportamiento que tuvo la derecha también en un momento de crisis política y social en nuestro país. Hoy día la ministra Toa, yo la escuchaba en otra radio, ella decía que son situaciones totalmente distintas, no son comparables, ¿no? Pero evidentemente, esto no lo decía la ministra Toa, pero evidentemente se puede hacer una reflexión crítica y autocrítica respecto de este rol. Araceli, ¿cuál es tu mirada al respecto? Ahí concuerdo con la ministra en que no son situaciones comparables para nada, porque en el caso del golpe de Estado del 73, fue un alzamiento de las fuerzas militares, un alzamiento también en conjunto con personas civiles y gente que estaba, tal como decía Montserrat hace un rato, desde incluso la documentación que hay de lo involucrada que está Estados Unidos en este proceso, donde a quienes se les delega en una democracia el monopolio de la fuerza se alzan contra el poder ejecutivo y también contra civiles, no tiene ninguna comparación con un levantamiento ciudadano, que es lo que ocurrió en el estallido social. Yo sé que aquí hay mucha gente en la derecha que trata de atribuirle esto que casi que fue algo coordinado y gestado por la izquierda y el Frente Amplio de nuestro país, pero la verdad no sé si sentirme halagada o no respecto de la capacidad de ponerse de acuerdo que creen que tenemos como para lograr algo de esa magnitud, porque la verdad el estallido social fue una cosa que nos sobrepasó a todos, a las instituciones, a los partidos políticos, por supuesto que nos vimos muy golpeados, porque lo que se mostró ahí era un descontento visceral que había sido acallado subterráneamente durante muchos años por falencias que lamentablemente todavía están presentes, que tienen que ver con la imposibilidad de acceder a la salud como corresponde, por la imposibilidad de tener una atención que permita llegar a una vejez dignamente y vivir con el mínimo de recursos que se requieren para esa etapa de la vida, por las falencias que hay en el mundo educativo, y son cosas que siguen vigentes. Por lo mismo el gobierno está impulsando un nuevo pacto fiscal que nos permita dar respuesta a la ciudadanía respecto a ese elemento. Y la verdad, yo creo que lo que señala el exministro Blumen se responde solo con los hechos. No hay para qué jugar a la política de ficción, porque lo que él señala de que hubo un intento de derrocamiento hacia el presidente Piñera cuando ocurrió el estallido social, me gustaría decirle, bueno, pero se está olvidando del 15 de noviembre, porque lo que en realidad hicieron las fuerzas políticas, y ahí es donde además estuvo el Frente Amplio y quien hoy es el presidente de la República, es buscar una salida democrática al conflicto y a la crisis política, que es lo que no ocurrió tampoco el 73. Entonces, tratar de jugar al empate con situaciones totalmente distintas, donde no había una proporcionalidad en ningún caso, y donde hubo en el estallido social además una salida democrática a un conflicto que en cualquier lugar del mundo probablemente no hubiese ocurrido, donde además a Chile se le mira con tanta atención esta capacidad de ponerse de acuerdo y para salir de la crisis. Creo que hacer esa comparación es totalmente espuria, totalmente poco justa y poco honesta con lo que hemos logrado construir como chilenos. Yo creo que en el estallido hubo un aprendizaje de que hay que buscar las salidas democráticas a las conflictividades, a las crisis políticas, y que por lo mismo Blumel quizás decirle que el estallido no terminó el 18 de octubre del 2019. Se le pone fin cuando logramos ponernos de acuerdo y darle una salida democrática a ese conflicto.
Y por lo mismo me parece una falta de respeto que se busque empatar entre ambos hechos, siendo que uno lleva una dictadura de 17 años y a los horrores que vimos que se cometieron ahí. Sí, bueno, Blumel dice en esta entrevista, habla de la centroizquierda, o sea, él es muy crítico con el Partido Comunista, que fueron los que institucionalmente llamaron en el fondo a que el presidente Piñera renunciara, pero él también habla de la centroizquierda, no solamente del Partido Comunista ahí como para aclarar eso. Sí, bueno, y también hay que agregar al contexto, porque lamentablemente en nuestro país suele pasar que muchas veces se nos olvidan varias cosas. Hay que aclarar que en ese momento el petitorio de renuncia no surge tampoco como una idea que venía de antes o por combustión espontánea, por decirlo de alguna forma. Estábamos en un proceso complejo en el cual efectivamente el gobierno que encabezó en ese momento, Sebastián Piñera, no supo resolver un conflicto desde el día 1, desde el día 0, y lo empujó a tal grado que en nuestro país se vulneraron una serie de derechos humanos que pocos sacan a relucir a la hora de hacer este tipo de análisis, ¿no? Pero es un hecho que está en la causa, y de hecho la gran manifestación que se produjo a fines del mes de octubre, que fue llamada en su momento la marcha más grande de Chile, era principalmente en repudio a todo lo que estaba pasando en ese momento en nuestro país, y en particular por la represión que se ejerció por parte del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Alexandra, ¿cómo ves tú este tema? Bueno, yo coincido absolutamente con Araceli en términos de que yo no sé cuántas veces, por lo menos yo que soy viejita, he escuchado a los partidos de oposición pedir en algún momento que el presidente renuncie, digamos, ¿ah? Lo que no significa, es un deseo que pueden tener algunos, pero lo que no significa de ninguna manera un intento de derrocamiento o de ataque, digamos. Por lo tanto, me parece bastante paradojal lo que dice Blumel, y solo me da cuenta de lo que estábamos hablando recién, digamos, esta cosa de la derecha, de no asumir sus responsabilidades. Es la izquierda o la centroizquierda la que tiene que aprender de ciertas cosas, pero ellos se sacuden, se sitúan en la vereda del frente y no tienen nada que ver con todo lo que está pasando. Y lo que decíamos, pues, bueno, un golpe de Estado es el fracaso de la clase política. Si todos tenemos que hay culpas más, culpas menos, de lo mismo. Si cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo y en el fondo ese fracaso produce tanto dolor en este país, todos tenemos que aprender algo de aquello. Y es súper fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Entonces me parece casi infantil y una falta de respeto, como decía Araceli, hacer esa interpretación de lo que pasó. Yo creo que cualquier partido político que quiera atribuirse la organización o de alguna manera adueñarse de lo que fueron las manifestaciones de octubre y las posteriores, también es un poquito infantil, digamos, porque yo creo que ahí fue la ciudadanía la que se organizó y salió claramente, pero además con cuestiones que todos sabemos que existen, ¿no? Si es más, y yo no estoy haciendo un llamado ni amenazando con que porque tampoco me voy a atribuir la organización de aquello, pero yo creo, a mí me sorprendió que esto no hubiera pasado antes, ¿ah? Porque estar 30, 40 años más allá de que yo obviamente fui partidaria de los gobiernos de la Concertación, estuve de acuerdo en muchas cosas, con todos sus errores y sus aciertos, pero claramente tenemos deudas con la ciudadanía, tenemos deudas que no hemos sido capaces de resolver como clase política, y ello creó mucha frustración, inequidad, malos tratos, injusticia, con una gran parte de la población. Eh, yo que vivo en un pueblo, ¿ah?, que tiene 50.000 habitantes, fui testigo también de las marchas que ocurrieron acá de forma pacífica, todos nos conocemos, pero súper sorprendida por la capacidad que hubo, no sé de quién, pero la capacidad de la gente de organizarse en torno a peticiones que a mí por lo menos me parecen súper justas y que para mí, y que yo generalmente me sorprendía mucho de que no hubiera pasado antes, y la capacidad de aguante que tuvo este país. Y es más, hoy día, si no somos capaces de solucionar esto, o sea, no somos capaces de ponernos de acuerdo en una nueva constitución, vamos al rechazo, seguimos en la situación mediocre en que estamos, en la política. eh, yo creo que es muy probable que estos hechos se vuelvan a repetir, porque yo no sé cuánto tiempo más la gente está disponible para seguir soportando este doble trato que hay, o que Chile sea un país donde hay ciudadanos de primera categoría
y otros no, otros que no están y que no pueden acceder a las oportunidades que nos brinda el desarrollo. Entonces, yo creo que es parte de la mezquindad de estos días las declaraciones de Blumen, ¿para qué estamos con cosas? Y es parte de la mezquindad las declaraciones de Piñera también, porque esto de decir, oh, yo me di cuenta de que esta cosa iba mal, qué sé yo, pero yo no me acuerdo que el presidente Piñera haya tenido un rol tan activo durante los 17 años que duró esto. Solo me acuerdo que él apareció unos meses antes del plebiscito y él siempre se ha jactado de haber votado que no. ¿Ah? Pero no me acuerdo antes de un dirigente político de ese tamaño, de ese talante, que haya sido un activo promotor de que la democracia y los derechos humanos tenían que respetarse y que haya intercedido por aquellos que fueron reprimidos. Así que yo creo que sí, nos estamos cada día más distanciando de aquello que era un escenario favorable en términos de recapacitar, de reflexionar, de comprometernos, de tener convicciones, de que la democracia es el único sistema, digamos, que nos puede garantizar el respeto a los derechos humanos, el respeto y que garantizar un Estado que dé garantía a todos aquellos que habitan esta tierra. Yo creo que nos estamos alejando de aquello y la derecha una vez más insiste en culpar a otros, ponerse la vereda al frente, salir incólume y no reflexionar. Entonces eso es súper doloroso, doloroso para todos, porque yo creo que sigue abriendo una brecha o consolidando una brecha que hace mucho rato existe y que hace imposible o muy difícil llegar a acuerdos mínimos civilizatorios. Sí, bueno, volviendo al tema del estallido social, Araceli, y de estas manifestaciones de las evasiones masivas del metro, hay quienes han planteado que hay una cierta inconsistencia de quienes están ahora en el gobierno respecto de las posiciones, del manejo de estas situaciones, como decíamos el ministro Cataldo, quien en su momento escribió algunos tweets, ¿no? Hizo algunos comentarios, como muchos de quienes están ahora en La Moneda. Dijo que bueno, que esto se entendía, se justificaba en un contexto que era distinto al de ahora. Hoy día la ministra Toá decía que no son justificables ni en el pasado ni tampoco actualmente, y ella daba cuenta en este caso particular que no tiene mucha justificación porque primero el pasaje para los estudiantes no se ha modificado ni tampoco para los adultos mayores. El alza es de 10 pesos, pero que si uno lo ocupa durante todo el mes, puede ver reducida también su tarifa o no alterada, por lo menos, Hay ¿no? como un tope de mensual. 38.000 pesos. Sí. Por lo tanto, las circunstancias además son distintas en términos de esta alza. Y ahí, Araceli, te pregunto cómo lo ves desde tu sector, si es que hay alguna autocrítica, ¿consideras que también los contextos son distintos, que esta situación se justificaba, por ejemplo, hace 4 años, o se ve ya como con una perspectiva quizás más crítica lo que ocurrió en ese momento? Porque lo que pasa en la práctica es que cuando se evade el transporte público, se está afectando también a quienes sí pagan el pasaje y muchas veces son personas de escasos recursos, ¿no? Y esto ya es una práctica generalizada y yo creo que no poco tiene que ver en algunos casos con el tamaño de la billetera. Bueno, ¿cómo analizas la situación no solamente de la evasión del metro, particularmente, sino que también, como decía antes, de el rol que tuvo el sector, tu sector, digamos, en estas manifestaciones? Sí, yo coincido con esta idea de que habían ciertos contextos distintos a los que enfrentamos hoy y que en ese momento hubo bastantes figuras de la política nacional que ya están en el gobierno que manifestaron su apoyo a los distintos llamados que se hicieron en su momento a evadir, y creo que se ha producido durante el último tiempo una costumbre un poco, no sé cómo llamarla, pero la costumbre de que hacernos sentir arrepentidos de todas las acciones que hemos hecho en el pasado, despojándolas de su contexto. El contexto en el que los estudiantes secundarios en el año 2019 comenzaron con estos llamados a evadir masivamente en el metro y en el transporte público, fue en un contexto en el que
se habían subido 30 pesos el pasaje, en el que se habían manifestado en distintos espacios propios de tanto de la política, el Congreso, petitorios, como los espacios más informales, de que era una alza demasiado alta para una clase media y clases más bajas que no estaban logrando llegar a fin de mes, donde no hubo una contención de parte del gobierno de Sebastián Piñera hacia esta situación. Es más, uno de sus ministros sugería de que la gente tenía que levantarse más temprano para alcanzar a tener un pasaje de menor valor y por tanto una rebaja o un premio al madrugador, desentendiendo muchas cosas de la realidad chilena, de lo que vive la gente en la periferia, en fin. Y creo que el señalar de que no le corresponde a los estudiantes involucrarse en estas situaciones, creo que también es una idea errada, dado que los estudiantes vienen de una familia, vienen de un círculo en el que se ve afectado si sus padres no tienen cómo llegar a fin de mes por un alza de este tipo, y que al verse impotentes ante esa situación comenzaron a emanarse esta serie de manifestaciones, y quienes lo hayan encontrado en su momento como algo que merecía respaldo, porque era una manifestación de un descontento muy fuerte de la ciudadanía, no creo que hoy tengan que deshacerse de sus palabras solo porque están del otro lado de la calle y hoy están habitando en La Moneda. Lo que hoy día se está haciendo es buscar dar soluciones, buscar un nuevo pacto fiscal, buscar de que hayan otras alternativas para que haya un tope, por ejemplo, como bien decían recién, respecto al gasto del transporte público, que busca dar solución también a estos problemas, porque no podemos tampoco descontextualizar todo. Hoy día tenemos a la derecha tratando de despojarnos del contexto respecto del golpe de Estado, respecto del estallido social, y la verdad es que eso es súper dañino para la construcción de acuerdos, para la construcción también de una memoria histórica, si estamos también sacando todas las cosas de contexto. Creo que me parece grave y que tampoco podemos andar pidiendo disculpas por las cosas que hicimos en su debido contexto, y cuando también muy profundamente le hallábamos razón a los dolores y a las precariedades manifestadas en el estallido social, porque también en muchas de esas consignas estaban las razones fundacionales de mi partido, del Frente Amplio. Entonces creo que es importante tener esa mirada también, y de que la respuesta, más que borrar el tuit o no, deshacerse de él o no, desdecirse sobre lo anterior, es buscar dar respuesta a la ciudadanía, y que eso no se alcanza con la retórica solamente, eso se alcanza con hechos, con acuerdos y con un nuevo pacto fiscal que permita salir de esas conflictividades que se producen hoy producto de las carencias que hay en nuestro país. Sí, pues bueno, pacto fiscal. Hoy día hay una nueva reunión entre el presidente y partidos de oposición, entre ellos el Partido Republicano. El viernes ocurrió lo mismo con la Democracia Cristiana, con el Partido Demócratas y también con Amarillos. Y ayer hay una entrevista, si no me equivoco, en el diario El Mercurio, donde el presidente de la Cámara, militante también de la Democracia Cristiana, anuncia o ya dice algo que ya más o menos se sabía, y es que la bancada de la DC, por lo menos en la Cámara, va a respaldar la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Él dice que Chile necesita cambios estructurales y que pese a las diferencias que pueda tener con el gobierno, se requiere un entendimiento respecto de las reformas que el gobierno está promoviendo por el bien del país, en el fondo, ¿no? Ahí, Alexandra, bueno, se trata de tu partido, que ha tenido un rol como más de bisagra, pero ahora en estos temas particularmente está mostrando un alineamiento con el gobierno. ¿Cómo ves tú ese entendimiento y también el futuro de estas reformas? Con la dispersión que hay en el Congreso es difícil poder prever un escenario favorable para el gobierno, pero al menos ya
se está avanzando en sumar a otros partidos que son importantes como la Democracia Cristiana. No sabemos qué va a pasar con demócratas, con amarillos y con otros también, pero al menos la DC estaría adentro. ¿Cuál es tu percepción de esto? Bueno, eso es coincidente con lo que nosotros dijimos desde el inicio del gobierno del presidente Boric, en términos de que nosotros no éramos parte del gobierno, no pretendemos serlo, pero obviamente en todas aquellas cosas que coincidiéramos, que pueden, desde nuestra percepción, digamos, de nuestras convicciones, que pueden ayudar a mejorar las condiciones de los habitantes de este país, obviamente íbamos a apoyar. Y claramente nosotros las coincidencias que tenemos con el gobierno del presidente y con las coaliciones que lo acompañan es que este país necesita reformas estructurales. ¿Ah? Tenemos una convicción cierta de aquello y sobre todo hay temas súper puntuales que tienen que ver justamente con el pacto fiscal, con la reforma de pensiones y otras reformas, digamos, que está claro que quizás tenemos algunas temillas ahí que podemos disentir, pero claramente en los temas principales en eso estamos de acuerdo y claramente vamos a apoyar. Hace aproximadamente ya un mes y algo se juntó la bancada de nuestros parlamentarios, senadores y diputados con el ministro, le entregaron un pliego donde claramente estábamos de acuerdo con aquello de todos los temas que tenían que ver con disminuir la elusión, la evasión, subir los impuestos, digamos. Quizás en algunos temas, como te digo, no estábamos de acuerdo en subir, en ampliar la base impositiva en términos de cobrar impuestos a aquellos que ganaran más de 700.000 pesos, pero bueno, eran cuestiones que podían solucionarse con el diálogo, pero claramente en los temas de elusión, evasión, y que creo que ahí más o menos todos han declarado estar de acuerdo en los temas de las exenciones, pero no solo en aquellas medidas la democracia cristiana, sino que acompañó en sus peticiones también el poner en marcha una agenda de desarrollo productivo que garantizara, digamos, de alguna manera que se iban a imponer ciertos planes, programas, políticas que ayudaran también a salir de la situación un poco estanco en que estamos en términos de productividad, desarrollo tecnológico, innovación, sobre todo en regiones, digamos, como las nuestras, donde vemos que ha aumentado un poco el desempleo, digamos, y eso obviamente nos pone en situaciones súper complejas a todos, digamos, ya a un sector de la población que es el que sufre todo embate. Entonces, se entregó también estas propuestas en términos de avanzar en estas áreas de una agenda de crecimiento y desarrollo productivo y obviamente un plan también de consolidación y del sistema democrático, el respeto a los derechos humanos y que se instale, digamos, en la población este tipo de cosas. Así que nosotros, y bueno, y lo que sí, también el tema de que la discusión han estado en términos de la reforma de pensiones, digamos, el 4.2, el 2.4, pero finalmente sí, la democracia cristiana siempre ha postulado un 3.3, que en algún momento no sabemos cómo cambió la historia, pero estábamos todos de acuerdo que iba a ser 6-0, en algún momento algo pasó, que esto cambió, pero claramente nosotros, más allá de los números, los algoritmos y todo lo demás, tenemos la convicción que este país necesita reformas súper profundas en temas que afectan a toda la población y en eso vamos a estar súper disponibles a apoyar todas aquellas leyes, reformas que el gobierno presente. Uh-huh. Araceli, ¿cómo ves tú también este tema? Porque efectivamente el gobierno ha hecho esfuerzos por llegar a entendimiento con la oposición, a tal punto que incluso ya hay quienes están preocupados respecto de si efectivamente las reformas que se terminen aprobando, si es que se aprueban, van a ser un reflejo de lo que efectivamente quería el Ejecutivo para esos temas. ¿Hasta qué punto se tiene que ceder por los acuerdos, Araceli? Bueno, en primer lugar, igual me gustaría saludar y celebrar la postura de la democracia cristiana respecto a estos temas que son tan importantes en el país, más aún cuando parece que
el cumplir con la palabra empeñada es algo que está en peligro de extinción dentro de la arena política. Y yo creo que cuando damos señales de que somos capaces de ponernos de acuerdo con las necesidades del país, es algo muy valioso porque también le da una señal a la ciudadanía de que el compromiso está con las familias chilenas y no con el hacer un gallito o estar haciéndole algún tipo de artimaña al gobierno de turno. Se ha criticado bastante el tema de la lentitud con la que hemos avanzado hasta ahora con estas falencias tan sentidas por la ciudadanía, que por supuesto que tienen toda la razón, porque los más perjudicados durante todos estos años han sido los trabajadores de Chile. Entonces, la pregunta que yo me hago más que la verdad, el hasta dónde es difícil de señalar cuando muchas veces la oposición ni siquiera quiere sentarse en la mesa o se sienta pero no necesariamente con una disposición de diálogo, o cuando te rechaza la idea de legislar una reforma tributaria. Lo más grave es que no se está produciendo justamente el debate democrático, ver dónde están las diferencias sustantivas, dónde hay acuerdo y cómo podemos avanzar en torno a eso. En la reunión que se sostuvo la semana pasada con la derecha y el presidente de la República, pusieron unos temas sobre la mesa, fueron atendidos por el gobierno, se aceptó avanzar en 5 de ellos, que yo creo que es un avance sustantivo, pero aún así pareciera que no hay señales suficientes. La derecha quiere un 6% adicional, una cifra que demoró años en ser acuerdo, que se vaya íntegramente a las cuentas individuales. Dicen que están escuchando a la gente, pero cuando nos hemos enfrentado a una UDI que, por ejemplo, condiciona el sentarse a la mesa a conversar sobre los temas más importantes para nuestro país, con la salida del ministro Yoli Jackson, no es algo que muestre interés genuino en las y los pensionados de Chile. Por lo mismo, para nosotros lo importante es dejar las diferencias de lado, poner sobre el horizonte lo que es realmente importante, y que las diferencias las podamos tener en el lugar donde se produce el debate democrático con la representación de la ciudadanía, que es el Congreso. Y negarse a ese debate o avanzar en aquello es para mí lo más preocupante de este asunto. Porque, bueno, en una negociación o en un debate nadie va a quedar 100% conforme, pero el que podamos avanzar lo más posible hacia algo que le entregue justicia a los chilenos y chilenas, creo que hoy es lo más importante y lo que a todos nos debiese tener sentados, conversando y avanzando hacia aquello. Sí, la entrevista a Ricardo Cifuentes fue ayer en Tolerancia Cero. Yo estaba leyendo una versión escrita del Mercurio Online, por eso hago la precisión para dar los créditos que corresponden. Sí, bueno, queremos agradecer tanto a Araceli como a Alexandra que hayan estado acá en la radio. Obviamente queremos tenerlas en una próxima ocasión, así que esperamos tenerlas de nuevo acá. Y, por cierto, desearles también un buen día. Que estén bien. Muchas gracias. Un gusto, Araceli. Que estén muy Igualmente, bien. Alexandra. Buena semana. Saludos. Nos vemos. Claudio Montserrat. Nosotros también nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana, así que Montserrat, te espero aquí a las 8:30 en punto para conversar con un nuevo panel de conversación. Y usted siga nuestra sintonía porque nos queda todavía un bloque acá en Radio Análisis, así que ya regresamos. Buen día.